Bueno, vamos a iniciar con este breve ejemplo. Este es una tabla de frecuencias y bueno, si te puedes dar cuenta, tenemos una serie de valores o cuestiones ahí. Tenemos en primera instancia lo que es la X, tenemos lo que es frecuencia absoluta, lo que es frecuencia relativa, el porcentaje, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje acumulado. Cada una de estas columnas se saca de diferente manera y el día de hoy estaremos propiamente desarrollando la manera en la que se obtiene toda esta información a partir de una serie de datos que hayas investigado, por supuesto, y que bueno, en el caso específicamente de la materia, ha quedado una serie de ejercicios para que desarrolles estas tablas de frecuencia. Vamos a ir iniciando entonces con propiamente el desarrollo y la creación de una tabla de frecuencias. Vamos a partir de una situación en la que realizamos una encuesta, hacemos una cuestión en la que nosotros realizamos preguntas y vamos a tomar una situación ficticia en la cual le preguntamos a nuestros alumnos, por ejemplo, cuántos libros leen de manera mensual. Y bueno, entonces al hacer la encuesta, pues registramos en una hoja simple nuestra serie de datos. Obviamente partimos de una situación en la que no manejamos la estadística y bueno, la manera más sencilla de ir recolectando esa información es tenemos la pregunta y vamos anotando la serie de datos. Ahora bien, ya con los conocimientos de estadística, pues entonces ya estaríamos hablando de los caracteres estudiados. En este caso nuestro carácter estudiado pues sería prácticamente cuántos libros están leyendo las personas de manera mensual. Entonces, esa información es la que vamos a estar planteando en nuestra primera columna al crear nuestra tabla de frecuencias. Y bueno, ¿cuál sería? Bueno, pues en este caso los datos que nos arroja este ejemplo parten de 0 y llegan con un límite máximo de 5. Es decir, las respuestas frecuentes que obtuvimos en la encuesta que realizamos fueron que algunas personas nos dijeron que no leían ningún libro y la persona que más libros lee nos dice que lee 5 libros para esta situación. Y bueno, pues vamos ahora a formar la columna de frecuencias. La columna de frecuencias no es otra cosa que las veces que se repiten los datos. Es decir, a la hora que realizamos la encuesta, 6 personas nos dicen que no leen ningún libro, 10 personas nos dicen que leen un libro, 12 personas nos dicen que leen 2 libros, 4 personas 3, 2 personas 4 y una persona 5 libros respectivamente. Bien, entonces esta sería básicamente la información que nosotros hemos obtenido a través de nuestra encuesta realizada. Y bueno, a partir de aquí nosotros ya podemos sacar toda la información necesaria que nos pidan en los diferentes ejercicios. Es muy posible que nos den únicamente una serie de datos como están anotados en la hojita y que nosotros tengamos la necesidad propiamente de ir realizando la tabla de frecuencias desde 0, es decir, crearla como hemos visto en el ejemplo, o bien que nos den una parte de la tabla de frecuencias, como es el caso que ya tenemos aquí formado, donde nos aparece X, que puede ser X sufijo y N sufijo I, o que puede ser como este caso que es X y FI, ¿verdad? En ambos casos nos dice lo mismo. X es el dato o el valor que hemos encontrado y F o en su defecto N minúscula sufijo I va a ser lo que es la frecuencia. Avanzamos y bueno, la primera operación que tendríamos que estar realizando sería la suma de nuestras frecuencias. Es decir, la suma de nuestras frecuencias va a ser el total de nuestra población o de nuestra muestra que hemos realizado la encuesta. En este caso, sumamos todas las frecuencias y quiere decir que el estudio lo hemos realizado a 35 personas. Entonces, N mayúscula es el número total de resultados que hemos recolectado para nuestra investigación. Bien, la siguiente columna que vamos a formar se llama frecuencia acumulada y bueno, partimos de renglón por renglón.
Para el caso del primer renglón, no hay nada más que sumar ni nada que agregar más que la información que tenemos de origen, es decir, 6 personas que leen 0 libros. El siguiente renglón va a sumar esas 6 personas más la información que tenemos en el siguiente renglón, que en este caso, para este ejercicio, nos aparece 10. Entonces, 10 más 6 serían 16 en nuestra frecuencia acumulada. En el siguiente renglón, a ese 16 le estaríamos sumando 12 y en este caso sería 28. Y posteriormente a ese 28 le estaríamos sumando el 4 del valor 3, que en este caso son los 3 libros que leen, y que hay 4 personas, y bueno, estaríamos teniendo 32. Y así sucesivamente para cada uno de los renglones. Cabe mencionar que la suma del último número debe coincidir con el total de datos para que ello nos confirme de manera visual que hemos hecho las operaciones de manera correcta. La siguiente parte que vamos a crear, o la siguiente columna que vamos a crear, es la frecuencia relativa. Y bueno, aquí vamos a realizar, aquí lo he puesto de manera visual, vamos a realizar la operación de dividir, en el caso del primer renglón, nuestra frecuencia absoluta entre el total de datos. Hemos puesto en este caso 6 sobre 35. En nuestro segundo renglón, tenemos hablando de 10 sobre 35 y así sucesivamente. Cabe mencionar que los resultados no se ponen en quebrados, sino que se ponen en decimales. Y bueno, pues para el caso específico de este video, pues la idea es que se vea de dónde se adquiere dicha información. Bueno, y posteriormente viene la frecuencia porcentual, la cual es la misma información de la frecuencia relativa, pero multiplicado ahora por 100. Y bueno, en este caso ya le vamos a poner a un costado la parte del porcentaje, porque nos expresa que sería para el primer caso el 17.14 de la información que hemos tenido de nuestro estudio. Muy bien, entonces quiere decir que nuestra frecuencia relativa es para el primer renglón, sería 0.1714, para el segundo renglón 0.2857 y así sucesivamente. Y una vez que lo pasamos a frecuencia porcentual, lo multiplicamos por 100 y le agregamos el símbolo del porcentaje que nos representa prácticamente esa información en porcentajes. ¿Qué nos quiere decir esto? Muy bien, bueno, pues vamos a ver que de nuestro estudio que hemos realizado, de nuestro ejemplo que hemos puesto en esta primera situación, tenemos que el 17.14% de la población que nosotros hemos encuestado nos dice que no lee ningún libro. Mientras que el 2.86, o sea, el otro extremo, nos dice que leen 5 libros, ¿verdad? Entonces, así podemos ir hablando de cada uno de los diferentes porcentajes y de la cantidad de libros que leen, en este caso, de manera mensual, como lo hemos puesto en el ejemplo. Bueno, pues, la siguiente temática, pues es básicamente la representación gráfica. Cabe mencionar que cada una de las diferentes gráficas tienen un contexto especial y bueno, algunas cuestiones son más flexibles, es decir, las puedes utilizar en diferentes situaciones. Sin embargo, algunas cuestiones tienen información específica que debes entender y saber dónde aplicarlas. Para el primer caso, estamos hablando del diagrama de barras. Es un tipo de gráfico que se utiliza de manera común y que básicamente lo puedes utilizar en cualquier tipo de investigación, aunque pues obviamente esta visualización tiene algunas cuestiones específicas, ¿verdad? Por el otro lado tenemos propiamente lo que son los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia nos van a mostrar los cambios en el tiempo acerca de una situación. La ventaja de utilizar polígonos de frecuencia es que se pueden sobreponer, es decir, podemos confrontar información de años anteriores o de periodos anteriores contra periodos actuales o periodos más recientes y bueno, podremos hacer un contraste de manera directa, observando de manera general cómo se comportan las situaciones actuales o pasadas en relación a alguna cuestión específica que estuviéramos estudiando. Por ejemplo, podemos sacar un polígono de frecuencia del rendimiento académico de los alumnos que egresaron en la generación pasada contra los alumnos que tenemos en la generación actual
y al confrontar estos polígonos nos podríamos dar cuenta si el aprovechamiento a nivel académico es el mismo, es mayor o es menor en relación a los diferentes factores que nosotros podamos estar estudiando dentro de nuestra investigación. Y bueno, el siguiente es el histograma, es muy parecido a la parte del diagrama de columnas, sin embargo el histograma se utiliza para datos agrupados, es decir, para diferentes tipos de información en los cuales por la gran cantidad de datos que manejamos no es posible manejar datos individuales, entonces agrupamos poblaciones, en este caso por ejemplo tenemos grupos de edades que van de 5 a 9 años, de 10 a 14, de 15 a 19 y así sucesivamente. Y bueno, entonces en ese espacio tenemos específicamente un grupo de gente que oscila entre esas edades. De ahí la diferencia al hablar de los gráficos de barras que nos expresan una sola cantidad o un solo hecho. Y bueno, tenemos también lo que es el diagrama circular, el cual nos sirve generalmente para expresar porcentajes, aunque podemos expresar algunas otras cuestiones. Y en este caso hablamos de un ejemplo donde tenemos la distribución del Producto Interno Bruto por sector y de esa manera podemos ejemplificar con los diferentes porcentajes de manera clara y concisa lo que estamos presentando. Y bueno, dependiendo de nuestro público final, es decir, a quien estamos presentando o realizando nuestra respectiva investigación, podemos relajar propiamente lo que es la exposición y podemos hablar entonces de los pictogramas. Esto se utiliza generalmente para el público infantil. Entonces, en esta situación, nosotros no necesariamente tenemos que presentar barras ni cosas así, sino más bien una serie de dibujos que hagan alusión a la información que nosotros estamos presentando y que, bueno, como he dicho, tiene que ver mucho con el público final al que le estaremos destinando esta información de nuestra investigación o la presentación que estamos realizando. Bien, hay una serie de reglas para hacer la representación gráfica. La primera regla que tenemos es que deben contener la fuente del origen de datos. Si es propia, pues debe decir que el origen de datos ha sido a través de una encuesta que hemos realizado de manera propia. La siguiente es que la lectura de la escala se hace de izquierda a derecha. La representación del fenómeno no debe variar más que solo en una dimensión. Las gráficas deben ser sencillas para que todos las comprendan y bueno, obviamente se va elevando el nivel en función del público al que se le va presentando dichas gráficas. Los datos se presentan en una tabla adjunta en caso de que no estén integrados propiamente en nuestra gráfica. Y bueno, las gráficas se presentan siempre después de la exposición del texto y no antes. Quiere decir que debemos presentar toda nuestra información previamente y una vez que ya hemos presentado todo ello, pues ya podemos presentar nuestras gráficas y no al inicio como abriendo nuestra exposición. Bueno, para ir cerrando lo que nos corresponde a esta cápsula, estaremos abordando a continuación lo que son las medidas de tendencia central, dentro de las cuales vamos a abordar propiamente lo que es la media, la moda y la mediana. Y bueno, estas son las estadísticas que se encargan de concentrar los datos o de encontrarse en cuestiones de valores centrales de los conjuntos de datos. No, vamos a empezar propiamente con lo que es la media. La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Entonces, tenemos este ejemplo donde tenemos tres valores, 7, 4 y 6. Y bueno, para encontrar la media, pues es muy sencillo. Lo que hacemos es sumamos esa serie de valores y lo vamos a dividir entre 3. Entonces tenemos 7 más 4 más 6, todo ello dividido entre 3, nos daría 5.67 y esa sería nuestra media. El siguiente ejemplo, pues ya tenemos 4 valores, tenemos 7, 4, 6 y 9, y bueno, hacemos lo propio, y ahora lo que vamos a realizar es, hacemos la operación propia,
Sumamos todos esos valores, los dividimos entre 4 en este caso, y obtenemos que nuestra media para esta serie de valores es de 6.5. Muy bien, ahora para encontrar la media de datos mayores, como el caso que tenemos acá, pues lo que hay que hacer es la suma de cada uno de los valores, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo que hemos utilizado, tenemos 6 personas que leen 0, entonces ponemos los 6 ceros, tenemos 10 personas que leen 1 y así sucesivamente, ¿va? Entonces, sumamos toda esta información y nos encontramos con que tenemos 59 datos o 59 valores dividido entre las 35 personas. La media para el caso de este ejemplo es de 1.68. Significa que la media de lectura es de 1.68 libros de manera mensual en lo que corresponde a nuestro estudio. Bueno, para evitar, obviamente, hacer las sumas anteriores, es decir, de sumar todos los datos uno por uno, cuando son pocos, obviamente esto se puede realizar, pero también se puede realizar una multiplicación. Entonces vamos a crear una columna donde aparezca nuestro dato X multiplicado por su frecuencia y en este caso estaríamos obteniendo el 0 por 6, pues nos da 0, 1 por 10, 10, 2 por 12, 24, 3 por 4, 12, 4 por 2, 8 y 5 por 1, 5. Hacemos nuestra respectiva suma y esa suma la vamos a dividir entre el total de nuestros datos. De esta manera llegaríamos a nuestra media de manera un poquito más rápida que la manera anterior. Y bueno, pues esta sería la fórmula de lo que es nuestra media. La media es igual a la sumatoria de los datos de X multiplicados por su frecuencia dividido entre el total de los datos. Eso es lo que nos quiere decir esta fórmula. Vamos con la siguiente medida, que es la moda. La moda como tal no tiene una fórmula, es simplemente el valor que se repite con mayor frecuencia. Y bueno, vamos a encontrarnos con diferentes circunstancias en la moda. Partimos del ejemplo que teníamos aquí, que hemos venido trabajando con la lectura de los libros. Y bueno, a simple vista podemos darnos cuenta que el número mayor, en este caso es 12, por lo tanto, el dato que más se repite es el 2, se repite 12 veces y nuestra moda de lectura en este caso sería el 2. Ahora bien, ¿qué sucedería si, por ejemplo, tenemos dos valores que se repiten la misma cantidad de veces? Bueno, pues para este caso lo que tenemos es una cuestión bimodal, significa que tenemos dos modas y bueno, entonces aquí la moda sería 1 y 2 porque ambos datos se repiten en la misma cantidad de veces en función de esta serie de información que tenemos, ¿verdad? Y bueno, cerramos entonces la parte de la moda diciendo que hay una moda cuando un valor se repite una mayor cantidad de veces. Entonces tenemos simplemente lo que es moda. Es bimodal o se vuelve bimodal la situación de los datos cuando dos valores se repiten en igual cantidad de veces. Hablamos de multimodal, cuando tenemos una moda que se repite más de dos ocasiones. Y bueno, tenemos por último la situación amodal, en la cual no hay ningún valor que se repite mayor cantidad de veces en relación a los otros datos. Y bueno, tenemos además lo que es la mediana. La mediana es un estadístico de posición que centra parte de la distribución en dos, es decir, deja la mitad de la cantidad de los valores por un lado y la otra mitad exactamente por el otro. Y bueno, partimos de esta imagen en la cual, pues obviamente como son pocos datos, podemos hacer una eliminación. Eliminamos primero a la izquierda, luego a la derecha y así de manera sucesiva hasta llegar al valor central. Y bueno, entonces encontraríamos en este caso el valor de la mediana como la persona que se encuentra justo en medio de estos niños, ¿verdad? Y bueno,
vamos a ver que con nuestra serie de datos, pues sería escribir el total de nuestros datos y haríamos la eliminación dato por dato, lo cual pues obviamente no es pues no es normal hacerlo, ¿va? A veces es complicado estar haciendo datos uno por uno, la eliminación, por lo tanto, pues tenemos que recurrir a otras situaciones, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre si tenemos un par de datos? Entonces sería la primera cuestión. Suponiendo que en vez de tener 35, tengamos 34 datos, pues nos vamos nuevamente a lo que es los valores centrales. Partimos los datos en dos y vamos a ir eliminando. Llegamos justo a la mitad y bueno, pues en este caso la mediana sería nuevamente 2 que se encuentra en esa situación, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre si tenemos un número de datos par y ambos valores son distintos? Bueno, pues aquí lo que va a suceder es que nuestra mediana, o para el caso de esta situación, debemos tomar en cuenta que nuestros valores centrales se van a dividir en dos. Entonces, en este caso sería 1 más 2, serían 3, y únicamente lo que nos corresponde hacer es dividir en 2 y nuestra mediana sería de 1.5. Y bueno, como habíamos dicho, si tenemos una gran serie de datos, pues sería complejo ir eliminando dato por dato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de nuestro dato que tenemos, es decir, del total de datos, lo vamos a partir a la mitad y vamos a encontrar que 960 para este ejemplo, dividido entre 2 nos da 480. Entonces, vamos a buscar justamente la posición 480 y la posición 481 y los dos valores, si fueran diferentes, los sumamos y los dividimos entre dos. Si es el mismo valor, pues obviamente no tendremos ningún conflicto en esa situación. Y bueno, pues básicamente con esto estaríamos concluyendo. Hasta pronto y como siempre les deseamos mucho, mucho éxito.